Muy bien, como mencioné anteriormente, el curso se llama Escatología, curso completo, porque la idea es abarcar en estas 4 a 6 clases toda la escatología, en una mirada panorámica, obviamente, y que las personas que estén tomando este curso puedan finalmente, de verdad tener una comprensión panorámica, valga la redundancia, de lo que es la escatología de la iglesia y por qué, de dónde viene. Y vamos hoy día a revisar un poco de historia de la Biblia para llegar hasta el libro de Daniel, porque necesitamos, si queremos entender escatología, de verdad necesitamos entender la mente o la mentalidad o los pensamientos de los apóstoles y de la iglesia en el primer siglo. El lenguaje que utilizaba Jesús en el primer siglo, el lenguaje que utilizaban los apóstoles en el primer siglo, porque ellos escribieron con un conocimiento que tenían no solo desde la perspectiva espiritual, que por supuesto es fundamental, pero también escribieron desde su conocimiento colectivo que tenían respecto de estos temas. Es decir, en el primer siglo, los creyentes, los apóstoles, tenían una esperanza, vivían conforme a una esperanza. Y esta esperanza era escatológica, absolutamente escatológica. El Nuevo Testamento está atravesado transversalmente por la escatología, por la esperanza escatológica del regreso de Jesucristo, de la venida plena del reino de Dios y de todo lo que aquello significa. Entonces, el Nuevo Testamento, los apóstoles, cuando escribieron, escribieron ya con una mentalidad escatológica, con una expectativa escatológica, por lo tanto, una iglesia que se entiende a sí misma como una iglesia profética y apostólica, estoy hablando de Efesios capítulo 2 versículo 20 aproximadamente, allí donde dice que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Una iglesia que se entiende a sí misma entonces con esta esencia apostólica y profética es una iglesia que tiene una mentalidad escatológica, sabe que va caminando en una dirección, a una conclusión, a una completación, a una culminación de un plan eterno que Dios se propuso cumplir. Por lo tanto, la iglesia del primer siglo, los apóstoles y la iglesia de hoy día también debería tener esta esencia y esta mentalidad y esta comprensión de que caminamos rumbo a un cumplimiento final que es la venida plena del reino de Dios. Los discípulos, entonces, los apóstoles escribieron en el primer siglo acerca de todo esto. Pero ¿de dónde se alimentaban ellos? ¿De dónde se alimentaron los apóstoles? Principalmente se alimentaron de las escrituras del Antiguo Testamento. Esa era la Biblia, esas eran las sagradas escrituras para ellos. Por lo tanto, todo su alimento se nutrían de aquellas profecías y de aquellos textos veterotestamentarios. Por lo tanto, al escribir en el Nuevo Testamento, escribían basados en lo anterior, en lo que había sido escrito ya anteriormente por los profetas del Antiguo Testamento. Así que, por lo tanto, si queremos entender, y aquí cierro la idea, si queremos entender qué es lo que pasaba por la mente de los apóstoles, de los discípulos de la iglesia del primer siglo, necesitamos mirar un poco más atrás y por eso hoy día vamos a centrarnos en el libro de Daniel, en esta clase y en la segunda clase, centrarnos en el libro de Daniel porque bueno, aparte de que Daniel es un libro central en la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento, perdón, también viene acompañado, ¿cierto? Asistido, auxiliado por muchos otros libros, por varios otros libros que también son proféticos y con también tendencias apocalípticas de lenguaje, de género literario apocalíptico. Los que estuvieron conmigo en el curso de Apocalipsis deberían ya comprender a qué me refiero cuando hablo de literatura apocalíptica o género literario apocalíptico. Por eso entonces, hermanos, no sé si me alcanzaron a entender o si me alcancé a expresar bien, necesitamos primero que todo, comprender que la escatología que se escribe en el Nuevo Testamento no está en el aire, no está suelta simplemente en el aire, sino que está basada en una comprensión que viene del Antiguo Testamento, que los apóstoles, que los discípulos, que los creyentes del primer siglo conocían muy bien y se nutrían de ese fundamento del Antiguo Testamento. Por lo tanto, si queremos entender la escatología, necesitamos entender ese pensamiento y por eso entonces vamos a retroceder hacia atrás para comenzar desde el libro de Daniel y otros libros proféticos del Antiguo Testamento, por supuesto centrados y enfocados en el libro de Daniel. Y eso es lo que estamos haciendo. No sé, vuelvo a decir, espero que me alcancen a entender porque es importante lo que estoy diciendo. Es ponernos en los zapatos de los creyentes del primer siglo. ¿Por qué hablaban como hablaban? ¿Por qué comunicaban las cosas de una determinada manera?
por qué utilizaban un lenguaje respectivo el que leemos en el Nuevo Testamento. Y para eso, entonces, necesitamos mirar qué es lo que ellos consumían bíblicamente hablando. Así que vamos a ir a hacer una mirada rápida de la historia de la Biblia. Aquí creo que todos se ubican fácilmente en esto. La creación en el libro de Génesis, ahí abajo aparece libro de Génesis, ¿cierto? El tiempo del diluvio viene después, con Noé, Sem, Cam, Jafet, luego la Torre de Babel y luego Abraham, ¿ok? Quiero pedirte que te grabes esto en tu cabecita porque esto te va a ayudar muchísimo para ubicarte en la cronología del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Desde la creación, desde Adán y Eva hasta Abraham, hay aproximadamente 2000 años, ¿ok? Hay aproximadamente 2000 años. Y desde Abraham a Jesús hay aproximadamente 2000 años también. Entonces, por eso es que hasta el tiempo del Nuevo Testamento, entendemos que de acuerdo al relato bíblico, se nos cuenta, se nos narra una historia que cubre aproximadamente 4000 años de historia. Entonces, para entender esa cronología del Antiguo Testamento hasta los tiempos de Jesús, hasta el Nuevo Testamento, tú sabes que desde la creación, Adán y Eva, hasta Abraham hay 2000 años. Luego, desde Abraham hasta Jesús hay 2000 años más. Y entre Abraham y Jesús hay otro personaje importante también justo en la mitad, que es David. 1000 años antes de Cristo aparece David. Entonces, en esta línea cronológica, si estás por ahí escribiendo, puedes hacer tú mismo una línea y decir, ok, comienzo el inicio de la creación, marco 2000 años, ahí está Abraham, marco 1000 años más después de esos 2000, ahí está David, y marco 1000 años después de David, y ahí está ya los tiempos de Jesús. Así que en la pantalla aquí, lo que nos narra Génesis son aproximadamente 2000 años, ¿ok? Luego, desde Abraham en adelante. Luego, desde Abraham en adelante, tenemos Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Abraham tiene a su hijo Isaac, que Dios le prometió y de manera milagrosa, se lo dio. Y luego Isaac es padre de Jacob. Jacob tiene 12 hijos y esos 12 hijos se transforman entonces en las 12 tribus de Israel. Ustedes saben que la historia de José se va a Egipto, José vendido por sus hermanos. José era uno de esos 12 hijos de Jacob se va vendido a Egipto por sus hermanos, ¿cierto? Y después, no nos quedamos en los detalles porque no es relevante para esta clase, pero después termina todo Israel yéndose a vivir a Egipto. Y allí en Egipto, entonces comienzan en una muy buena condición social los israelitas o los hebreos, y luego ellos comienzan a a ser esclavizados por los egipcios, y allí toda la historia que ustedes conocen, hasta que Dios levanta a Moisés para que los libere de Egipto. ¿Cuánto tiempo estuvieron realmente ellos esclavizados? Esto se los dejo ahí solamente entre paréntesis para que después lo estudien. La Biblia, como los textos son antiguos y hay manuscritos y manuscritos y copias de copias y de copias y de copias, bueno, la Biblia nos entrega dos informaciones. Por un lado, en el Antiguo Testamento se nos da a entender que fueron alrededor de 430 años, o generalmente hablamos de 400 años de esclavitud, pero pareciera ser que el Nuevo Testamento, en Gálatas, el apóstol Pablo nos entrega mayor claridad de esto, y Pablo menciona que esos 430 años corresponden al tiempo desde la promesa que Dios le hizo a Abraham acerca de Isaac, desde esa promesa hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí, cuando Israel ya sale de Egipto en el Éxodo. Entonces, de acuerdo al apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, podemos ver que en realidad, y aparentemente esa es la explicación más correcta, cronológica de este evento, desde la promesa que Dios le hace a Abraham acerca de Isaac, hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí, hay 430 años. Ahí estarían los 400 años entonces, que a menudo los confundimos y hablamos del periodo de esclavitud. Pero eso, cierro paréntesis porque es un tema interesante, es uno de esos asuntos que cuesta digerir un poco, pero que lo podemos hablar en otro momento o en el tiempo de las preguntas y respuestas. Entonces, Moisés, por allá por el año 1440 antes de Cristo. Luego tenemos Josué ya entrando a Canaán, la tierra prometida. Y aquí es donde comenzamos, ya nos vamos a comenzar a acercar
al tema profético y escatológico. Y les voy a explicar en un minuto por qué. Viene después de Josué el tiempo de los jueces, ¿cierto? Abajo yo les pongo todos los libros de la Biblia que corresponden a esa época. Esto lo van a tener ustedes en PDF, así que esto les va a servir muchísimo para repasar después. Viene el tiempo de los jueces, entonces ya terminando los jueces aparece Samuel, ese viene a ser el juez también, pero el que es uno de los primeros profetas considerados por los hebreos, por los judíos como profetas, vendría a ser Samuel. Y de Samuel, entonces, aparece la historia de que el pueblo de Israel quería un rey. Y como dije recién, aquí ya nos comenzamos a adentrar en el tema profético que luego va a pasar a evolucionar y a desarrollarse en lo apocalíptico y en lo escatológico, ¿ok? Por eso necesitamos ir hasta allá atrás, a mirar todo esto. ¿Por qué pasa esto? Viene el tiempo de los jueces entonces y luego el pueblo de Israel pide un rey, Dios les entrega un rey, les da a Saúl. Saúl viene a ser el primer rey de Israel. Dios luego desecha a Saúl por su comportamiento, por su carácter, su rebeldía, su desobediencia, etcétera. Dios levanta a David. En los tiempos de David tú tienes a Samuel como profeta, pero también tienes a otros profetas que están ahí, que aparecen en la historia de David. Ya empiezas a ver estos personajes con el oficio de profeta apareciendo en la historia. Luego de eso viene Salomón, y luego de Salomón se divide el reino de Israel, las 12 tribus se dividen. Esto es sumamente importante para el tema que estamos viendo. Se divide el reino en dos, 10 tribus del norte, que estaban en Samaria, al norte de Israel, eh, o tenían Samaria como la capital, mejor dicho. Esas tribus se organizan y se concentran en el norte, en Samaria como capital, como acabo de mencionar recién. Y dos tribus, que vendrían a ser Judá y Benjamín, además de los levitas, se quedan en Jerusalén y en todo el territorio de Judá, Belén y todo ese territorio entonces, y el reino queda dividido. Estas dos tribus abajo en el reino de Judá y las otras 10 tribus arriba en el reino de Israel, en el reino del norte, también llamado a veces en el Antiguo Testamento como Efraín. Y es bastante importante e interesante esto porque es aquí en este proceso donde Dios comienza a levantar profetas. Vemos allí que en el 722 el reino del norte, el reino de Israel que está allí en color celeste, cae a mano de los asirios, ¿ok? Se acabó, vienen los asirios, conquistan, se llevan a muchos, se mezclan, y por eso viene la historia que vemos más tarde en el Nuevo Testamento de los samaritanos. Los samaritanos eran esas 10 tribus que estaban en el norte, pero que luego se mezclaron, finalmente muchos se confundieron genéticamente entre los demás pueblos que estaban allí, etcétera, etcétera. Pero el punto es que Israel desaparece. Israel, como reino del norte, desaparece en el 722 antes de Cristo. Pero ¿qué es lo que yo acabo de mencionar que es importante que Dios comienza a levantar profetas? Es a esos reyes. Piensa desde el 931 allí abajo, donde está el color rojo acá, en el cuadrado rojo. Desde ahí en adelante está el reino dividido. Y Dios levanta profetas. Y esos profetas le profetizan a los reyes, tanto a los reyes de Judá como a los reyes de Israel, y en algunos casos a ambos. E incluso esos profetas a veces Dios los usó para profetizar a naciones paganas, a naciones gentiles cercanas al pueblo de Israel o en la tierra allá cercana. Y ahí tienes a Jonás, Amós, Oseas, tienes a Abdías, a Joel, a Isaías, Sofonías, Habacuc, Daniel, Jeremías. Primero viene Jeremías, después viene Daniel, Ezequiel, etcétera. Entonces, esto por qué es importante para nuestra clase, es porque si tú quieres entender de dónde viene la escatología, tienes que entender que es en este tiempo que tú estás mirando allí donde se produce un auge profético y que se desarrolla luego en algo apocalíptico y por lo tanto al ser algo apocalíptico viene con lo escatológico. Escatología quiere decir estudiar las últimas cosas, lo que sucede al final, tanto de manera individual como persona, es decir, la muerte de una persona o de la historia de la humanidad, qué es lo que va a suceder al final de los tiempos. Eso es escatología, dicho de una manera muy simple. Pero todo eso comienza a darse principalmente aquí. Hay algunos atisbos antes de este periodo, por supuesto que los hay, incluso en los tiempos de Moisés, pero es aquí donde les estoy señalando en este momento, donde se produce todo este contenido profético en primer lugar,
pero que luego se transforma también, se desarrolla, evoluciona hacia lo que es la apocalíptica, y dentro de esa apocalíptica entonces viene lo escatológico, que es el final de los tiempos, el final de los tiempos. Y allí es donde está la cuna de la escatología. Allí es donde está la cuna de lo que nosotros hoy día discutimos entre premileniales históricos y dispensacionales y amileniales y postmileniales. Todo eso no viene necesariamente o únicamente del Nuevo Testamento, sino que viene de mucho más atrás, viene de estos tiempos. Porque fueron estos profetas que, en primer lugar, comenzaron a hacer correcciones éticas, morales, a los reyes y a los líderes, tanto del reino del norte, Israel, como el reino del sur, Judá. Y son esos profetas los que comienzan a corregir y a darles palabras y actúan de manera profética de cosas que son, entregan palabras proféticas de asuntos que son pertinentes al momento y al contexto en el cual esos reyes estaban viviendo. Sin embargo, y esto es importante, si estás tomando apuntes, esto es importante, porque estos profetas comienzan a corregir cosas del momento, decisiones que los reyes tomaban en el momento, y también hacen anuncios de cosas que iban a suceder en ese momento y en ese tiempo, pero que hoy día, que ya han pasado miles de años, vemos que esas cosas que los profetas le hablaron a los reyes para un evento específico o para un tiempo específico que ellos estaban viviendo, Dios termina tomando eso como una palabra profética que se va a seguir cumpliendo a lo largo de la historia también. Es decir, no se agotan esas profecías solo en aquellos reyes y en aquel momento, en el contexto inmediato en el cual fueron entregadas esas profecías, sino que muchas de ellas, o una parte importante de esas profecías, se cumple en ese momento, pero comienza a darse cuenta, a medida que avanza la teología bíblica y la revelación de manera progresiva, nos damos cuenta que esos aspectos, que esos asuntos que se cumplían en ese momento y para ese tiempo de manera específica, eran al mismo tiempo una sombra que apuntaba hacia cosas futuras. Entonces comienza a desarrollarse esto que hoy día comprendemos mucho mejor, y que es que la profecía cumple un propósito que podríamos llamarle telescópico, porque mira al momento preciso donde está siendo dada o el contexto inmediato, pero también mira hacia el futuro que viene después de ese momento. Y de esa manera comenzamos a entender que es aquí, en todo este tiempo, hermanos, donde se comienza a producir este desarrollo profético que luego pasa a ser apocalíptico, que en algunos casos, especialmente con Daniel, que viene a ser como por excelencia el libro apocalíptico del Antiguo Testamento, comienza entonces a desarrollarse de esa manera. Si alguno se está preguntando entonces cuál es la diferencia entre lo profético y lo apocalíptico, bueno, lo apocalíptico, el género literario apocalíptico, es aquel que comienza a servirse, en primer lugar, se sirve de muchos símbolos, usa un lenguaje simbólico con bestias, con cuernos, con estrellas que caen al cielo, perdón, estrellas del cielo que caen a la tierra o que son arrastradas, con figuras como dragones, leones, etcétera. Comienza el lenguaje apocalíptico, el género literario apocalíptico, a usar un lenguaje simbólico que va de la mano también con eventos cósmicos, catastróficos. Son catástrofes cósmicas. La luna, el sol, las estrellas caen del cielo. Comienza a utilizarse ese lenguaje que va en lo apocalíptico. Y ese lenguaje apocalíptico se comienza a producir especialmente en tiempos de persecución. Entonces, lo que les intento decir, hermanos, es que es en este tiempo aquí donde comienza a desarrollarse todo el contenido profético que en primer lugar viene apuntando a corregir a los reyes, a darles dirección a los reyes, tanto del reino del norte como del reino del sur, pero que dentro de eso comienza a evolucionar también en un lenguaje apocalíptico y comienza ya a hablar de cosas que tienen que ver con el futuro y cosas que tienen que ver para los últimos días, incluso que tienen que ver con el futuro para nosotros, el futuro nuestro, desde nuestra perspectiva, lo que viene a futuro, sin perjuicio de que se podía haber cumplido en aquellos tiempos mucho de esto. Después de esto, entonces, siguen habiendo profetas, porque viene el tiempo del cautiverio. A ver, aquí, si me devuelvo una más atrás, aquí entonces está la caída de Israel, 722, y más tarde, en el 605 Cristo cae Judá, el reino del sur, también cae tal cual como lo había predicho quién, el profeta Jeremías. Importantísimo también para entender Daniel, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, antes de Daniel, comienza a advertirle
al pueblo de Judá y a decirles que va a suceder esto. Y obviamente fue perseguido, como conocemos la historia, y no lo escucharon, y finalmente entonces vienen los babilonios, y en el 605 se produce la primera deportación, ¿ok? La primera deportación de judíos desde Judá hacia Babilonia. La segunda deportación sucede en el 598, estamos hablando antes de Cristo, por supuesto, y la tercera ocurre en el 586, y es en el 586 donde se destruye el templo. Aquí en el 586 se destruye el templo que Salomón, en este pedacito aquí de tiempo por acá, había construido. Entonces, había construido el templo aquí y el templo es destruido acá. Entonces, esto es importante también para entender el libro de Daniel. Entonces, allí están los 70 años de cautiverio que vemos que Daniel los había mencionado primero que todo Jeremías, él los había profetizado. Y luego Daniel, en el capítulo 9 del libro de Daniel, nosotros vemos que él está leyendo al profeta Jeremías cuando se encuentra con la profecía de las 70 semanas, que viene, por cierto, un ángel y le habla, ¿cierto?, de las 70 semanas que van a venir sobre el pueblo de Israel. Pero esa revelación y esa visión que Daniel tiene en el capítulo 9 del libro de Daniel, se produce a causa de que Daniel había estado leyendo al profeta Jeremías y se da cuenta que llegó el tiempo del cumplimiento de la palabra que Dios había hablado por medio del profeta de Jeremías, de que iban a estar 70 años en cautiverio. Y Daniel se da cuenta entonces que llegó el tiempo, guiado por el Espíritu Santo, comprende, tiene una revelación, y eso lo lleva a Daniel a volverse a la intercesión. Él se humilla, se quebranta, llora, gime, tiembla delante de Dios, porque entiende que el tiempo de Dios, el plan de Dios ha llegado a un cumplimiento, ha llegado a una fecha en el cual tiene que producirse un cambio importante. Y él comienza a orar, y comienza a llorar, y comienza a gemir, y comienza a pedir perdón, comienza a arrepentirse, y comienza a clamar a Dios. Y es en esa relación personal, cercana, de oración y de intercesión que él está teniendo delante de Dios, que el Señor interviene, y viene entonces ahí lo que más tarde vamos a revisar, seguramente ya en la próxima clase, donde se le habla de las 70 semanas y que corresponderían a 490 años, y que tanta discusión también traen a la iglesia hasta el día de hoy. Pero todo eso pasa aquí, sucede aquí precisamente a causa de que ya se venía desarrollando todo lo profético, y que estaba comenzando a evolucionar hacia lo apocalíptico y por ende a lo escatológico. Todo eso sucede entonces en este momento aquí, durante esos 70 años de cautiverio. Los 70 años se deberían contar aproximadamente desde el 606, 605 a.C. hasta 539, que es más o menos cuando Daniel está en el capítulo 9. Eso corresponde más o menos al año 539 antes de Cristo, y en el 538, al parecer, más o menos es el tiempo cuando viene el primer edicto de Ciro. Ok, aquí entonces vemos que son los babilonios los que habían hecho caer a Judá. Los asirios ya no están en la película, en el film, ahora está Babilonia. Ellos son los que mandan en el barrio, ¿cierto? Son los que llevan el barrio en ese momento. Y en ese tiempo entonces también tienes a Ezequiel, por lo tanto cuando tú lees a Ezequiel sabes que estás más o menos en esos tiempos de acá. Daniel lo mismo. Am, pero luego cae Babilonia, y ahí es cuando estamos ahí ya cerca en el 539 antes de Cristo, capítulo 9 de Daniel, 538, 539, 538 aproximadamente. Es difícil saber fechas exactas, obviamente, en este tipo de cosas. Los eruditos nunca se pueden poner de acuerdo, no es simple. Pero cae el imperio de Babilonia y llega el imperio medo-persa. Esto es súper importante también para entender el libro de Daniel. Primero son los babilonios. Luego viene el imperio medo-persa. Y allí, cuando el imperio medo-persa toma el control, se emite este edicto de Ciro, que podría ser ah, el decreto al cual se alude en la revelación y la visión que Daniel tiene en el capítulo 9 para las 70 semanas, que dice de que a contar del decreto, desde el momento en que es dicho la orden, sale la orden, se da la palabra, se da este decreto, de ahí en adelante comienzan estas 70 semanas. Entonces podría ser, es una de las opciones, este momento, este edicto de Ciro, cuando el imperio medo-persa
conquista a Babilonia, y de eso puedes leer también, por supuesto, en el mismo libro de Daniel. Seguimos viendo, acá abajito tienes Esther, Edras y Nehemías en todo este tiempo que tiene que ver con la reconstrucción am, de Jerusalén, el templo, los muros, etcétera. Y tienes profetas como Ageo, Zacarías, Malaquías, el final, al último este es el final, Malaquías en el 430 más o menos por aquí, y es aquí en el año más o menos 516 antes de Cristo, cuando se reconstruye el templo de Salomón, que había sido destruido en el 586. Entonces se reconstruye, esto es conocido como el segundo templo, y de allí viene entonces la idea del segundo templo. Lo que les estoy mostrando ahí en highlight, en destacado, es lo que les mencioné hace un momento atrás. Todo el aspecto profético y que luego se desarrolla hacia lo apocalíptico y escatológico sucede aquí en este tiempo. Es aquí en este tiempo. Incluso la figura del anticristo que nosotros en el Nuevo Testamento reconocemos, el hombre de pecado, al cual hace mención el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, todas esas alusiones escatológicas de incluso también de Apocalipsis en el capítulo 13 de la bestia que sale del mar, la mujer que se sienta sobre la bestia más tarde en el capítulo 18, 19, capítulo 17 y 18, perdón. Todas esas figuras, todas esas alusiones, incluso las palabras de Jesús en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, en el sermón del Monte de los Olivos, Am, todas esas figuras y ese lenguaje que se utiliza, todo aquello está en gran parte influenciado o proviene de este tiempo, especialmente de este tiempo que está aquí, ¿ok? Que les estoy señalando. Por eso es importante, con este contexto histórico, entender dónde está la cuna de las discusiones escatológicas que incluso hoy nosotros tenemos. ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está el centro donde comienza todo esto? Bueno, es aquí. Aquí voy a hacer un zoom in, voy a agrandar este sector destacado que tengo acá para poder analizarlo mejor. Aquí está entonces de manera más detallada para que ustedes después lo revisen en su PDF, esta historia, esta línea de tiempo que nos muestra lo que sucedía en aquellos momentos del cautiverio luego de los babilonios y luego la caída de Babilonia bajo los medo-persas, ¿ok? Bajo los medo-persas. Y aquí están las fechas aproximadas, viste acá 539, el imperio medo-persa toma control, 538 aproximadamente es el edicto, la reconstrucción del templo o el segundo templo aquí en el 516 y los libros que más o menos en esos tiempos, en esas fechas se escribieron. Y acá los profetas, estos profetas que puse acá ahora, que no aparecen en la imagen anterior, son profetas que ah, no escribieron libros, pero aparecen mencionados en los libros, estos dos que están acá, Elías y Eliseo. ¿Ok? Así que ahí estamos hasta esta parte final de la historia, hasta llegar al final del Antiguo Testamento. Muy bien, entonces, asumo que ya entienden el desarrollo histórico que estamos caminando juntos en este momento. Y aquí viene entonces algo clave. Esto es una línea de tiempo similar a la anterior, pero donde quiero destacar o enfocar un asunto muy importante para el libro de Daniel y para las 70 semanas de Daniel que vamos a estar revisando. Como mencioné delante, cuando cae Babilonia a manos del imperio medo-persa y Ciro emite un edicto, y se cumplen los 70 años de cautiverio, es decir, la profecía que Jeremías había entregado de 70 años, por la cual Daniel había estado intercediendo, se cumple luego de la intercesión de Daniel y se terminan los 70 años de cautiverio y el pueblo de Israel puede regresar. Los judíos tienen permiso para regresar a Jerusalén, a Judá, desde Babilonia. Ese permiso para regresar y poder reconstruir y poder eh, comenzar con todo lo que es la restauración de Jerusalén se da en el 538 aproximadamente antes de Cristo por Ciro del Imperio Medo-Persa. Entonces, cuando revisemos el capítulo 9 de Daniel en la próxima clase y veamos que allí se pone como referencia del inicio
del conteo de las 70 semanas, se pone como referencia un decreto, una orden, la salida de una orden, una autoridad da una orden de ir a reconstruir la ciudad, de ir a reconstruir Jerusalén, etcétera. Todo este proceso de restauración, porque recuerda, habían estado 70 años cautivos. Entonces, el capítulo 9 pone como referencia una orden, un decreto. Bueno, el primer decreto del que sabemos explícitamente es este edicto de Ciro que se da en este momento, en el 538 antes de Cristo. Sin embargo, a pesar de que es un muy buen candidato para, bíblicamente hablando, es un muy buen candidato para pensar que lo que el capítulo 9, que la visión que Daniel está teniendo y que le habla de este edicto, de este decreto, de esta orden, a pesar de que es un muy buen candidato, si vamos a tomar los 490 años, las 70 semanas y cada semana de 7 años, por ende 490 años, si vamos a tomar de manera literal, estarían cumpliéndose esas 70 semanas más o menos en la mitad del primer siglo antes de Cristo. Entonces, si es que la vamos a considerar literalmente, ahí tendríamos un desafío muy grande. Pero, vuelvo a insistir, según varios eruditos, el edicto de Ciro que se entrega aquí es el que más sentido tendría al momento en que Daniel está recibiendo esta visión y esta palabra. Por lo tanto, además, si le agregamos a eso que el profeta Isaías por acá, 100 años antes ya, había anunciado, había hablado acerca de Ciro, incluso con nombre, de manera específica, lo había señalado con nombre incluso, Ciro, como siervo, como Dios lo iba a escoger, lo iba a usar, porque a través de Ciro los judíos logran el permiso para volver, para retornar a Jerusalén. Es anunciado desde Isaías, lo cual le vendría a dar mucha más fuerza a la idea de que las 70 semanas del libro de Daniel, que se muestran en el capítulo 9, podrían comenzar a contarse desde ese momento. ¿Ok? No voy a hacer afirmaciones, solamente estoy, como siempre, intentando mostrarles todas las posturas, las conclusiones, especialmente de los eruditos, y donde se producen a veces las discusiones. Pero este es un punto importante de la clase. Hemos tenido ya como 4 a 5 puntos muy, muy importantes que después yo voy a revisar el video y voy a hacer yo mismo probablemente un resumen o voy a destacar esos puntos para que ustedes los puedan internalizar, esos indicadores son conocimientos que deberían ustedes internalizar, deberían adquirir y guardarlos allá adentro. Este es uno de ellos. El edicto de Ciro podría ser una de esas fechas. Hay otras opciones también. Incluso hay opciones dentro del mundo judío que van incluso antes de Ciro, apuntan más a la palabra de Jeremías, incluso a la palabra de Jeremías y comienzan a contar desde allí. No todos los eruditos, no todos los teólogos, no todos los escatólogos, independientemente de las posturas que tengan, no todos consideran estos 490 años de manera literal, aunque sí todos coinciden en que es bastante cercano, es decir, los 490 años a mayor o menor exactitud caen muy, muy cerca del primer siglo de los tiempos de Jesús, ¿ok? Pero aún así, no todos los eruditos, los teólogos, los escatólogos coinciden en tomar estos 490 años como literales. Pero podría comenzar entonces desde el edicto de Ciro. Daniel, perdón, 9:25 es el versículo clave que he estado haciendo alusión. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, y ahí continúa toda la promesa y la profecía de las 70 semanas, los 490 años, que lo expresa en 7, 62 y en una última semana. Ah, Podría comenzar allí, pero mira lo que nos muestra la historia. Hay una reconstrucción del templo aquí en el 516, que también más o menos en esas fechas podría haber una segunda opción, pero que no la destaqué en esta diapositiva. Podría ser otro decreto que se entrega en el 457 en los tiempos de Esdras y que está registrado allí. Entonces podría ser otro decreto que se entrega allí en el 457 y ese sí coincidiría si tomáramos literalmente con los 490 años o 483 años, es decir, 69 semanas, coincidirían hasta el nacimiento o hasta el ungimiento de Jesús probablemente. Nadie puede dar un aspecto o una afirmación, nadie puede hacer una afirmación
absolutista de esto, dogmática, porque es imposible, pero podría coincidir esa fecha con el ungimiento de Jesús. Ahora, hay teólogos eruditos a favor, especialmente los eruditos o los teólogos dispensacionales, obviamente, están mucho más a favor de esa fecha, y hay otros eruditos que no la consideran plausible porque a la luz del contexto o de la exégesis, si pudiéramos ya utilizar el término de exégesis aquí, del capítulo 9 de Daniel, el- la orden que tiene más fuerza debería ser la de Ciro, que fue la primera que mencioné acá. Pero estaría esta segunda oportunidad entonces, esta segunda opción, o incluso una que sucede unos años más tarde, más de una década después, en los tiempos de Nehemías, en el 444. Y esas son las tres fechas principales, tres o cuatro fechas principales que se consideran como referencia en cuanto al inicio del conteo de las 70 semanas de Daniel que vamos a estar analizando juntos y que van a concluir y vamos a concluir en la próxima clase. Y ahí están. Tienes la de Jeremías, que les mencioné más o menos, esto voy a profundizar más tarde en la otra clase. Tienes la de Ciro, la de Jeremías tiene que ver más con los judíos, que ellos la veían, algunos judíos la ven de esa manera. Tienes la de Ciro, Darío, Artajerjes, etcétera, todo aquello. Veo que está avanzando el tiempo, así que voy a apurarme. Esto es importante, hermanos. Ah, quiero aprovechar también de hacer una aclaración. Si alguno de ustedes está como perdido, porque la información que hasta el momento te estoy entregando, aunque es súper valiosa y en algunos puntos es bastante específica, al mismo tiempo lo que estamos aquí haciendo en este momento es como volar de en una vista un poco más panorámica. Por lo tanto, no estamos yendo como paso A, B, C, D, E, F, sino que estamos haciendo un vuelo panorámico mirando todo esto. Y es a propósito. En esta clase es a propósito porque necesitamos, y creo importante, o por lo menos para mí como maestro en este caso, es importante que tengamos primero esta visión panorámica, escatológica, y que a medida que vamos avanzando en el curso vamos a ir aterrizando en ciertos territorios que nos van a traer mayor claridad y vamos a mirar aspectos más específicos. Pero estamos haciéndolo a propósito de esta manera, y creo que me van a entender a medida que avancemos en el curso. La profecía telescópica. Es importante esto para que no seamos dogmáticos. Hay profecías, si puede mirar este dibujo que puse acá abajo, de una persona que desde esa perspectiva, esto es lo que ve, esto es lo que ve en su cerebro. Pero si tú lo miras desde el lado de manera horizontal, tú sabes que en realidad, en vez de haber una sola montaña, que es lo que ve esta persona, hay más de una montaña, solo que una es pequeña, la otra crece y la otra, y al final, desde lo lejos, se ve como una sola montaña, pero si te acercas, te vas a dar cuenta que son diferentes montañas, pero que apuntan o que van en la misma dirección o que coinciden en la visión, en la vista que tienes, a lo lejos podrían verse como una sola. Y la profecía telescópica entonces es eso, a veces incluso se cumple y luego se vuelve a cumplir y luego se vuelve a cumplir, etcétera. Esto es importante porque cuando veamos el libro de Daniel vamos a ir viendo este tipo de cosas también, que es sumamente vital poder estar conscientes de esto, hermanos, para que no caigamos en la innecesaria discusión, por ejemplo, de Mateo 24. No, que Mateo 24 es solamente para el final, al final de los tiempos. Y otros más preteristas van a decir, no, es que Mateo 24 es únicamente para el año 70 del primer siglo, la destrucción del templo. Entonces, si uno se pone dogmático en cualquiera de las dos posturas, está en un error. Lo que más coherencia tiene y lo que más sentido común y la postura más saludable, en mi opinión, la postura más saludable es entender esto, la profecía telescópica, que Mateo 24, por ejemplo, es algo que sin duda Jesús está hablando. Mateo 24 y sus paralelos, Marcos 13, Lucas 21 e incluso Lucas 17 en una parte, ah, son textos que sin duda están hablando del primer siglo también, de la destrucción del templo en Jerusalén también, y al mismo tiempo están apuntando a un cumplimiento mayor al final de la historia. Y por eso es importante que cuando estemos estudiando el libro de Daniel tengamos esto en cuenta. Muy bien, eso es un recorrido histórico, una introducción histórica, pero muy valiosa, muy importante, muy necesaria, que necesitamos poner como base para poder estudiar el libro de Daniel. Vamos ahora ya en estos 20 minutos que nos quedan, vamos a ver cuánto alcanzamos a cubrir. Vamos a mirar de qué se trata el libro de Daniel. Yo espero que hoy día
tú puedas entender de qué se trata el libro de Daniel. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está mostrando? Todo se aclara si tienes entendimiento de este sueño que tiene Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro de Daniel, pero es un sueño que se corresponde con lo histórico. Se te aclara el libro de Daniel cuando logras internalizar con claridad esa historia del imperio babilónico, imperio medo-persa, imperio griego-macedonio, imperio romano. Son los cuatro imperios que se están señalando. Aquí la mayoría de los eruditos están de acuerdo en esta afirmación, obviamente. Son los cuatro imperios que se están señalando y que cubren la historia, atención, cubren la historia desde el momento de la caída del reino de Judá en el sur, el reino del sur, que estaba en Jerusalén, desde el momento que cae, desde el año 605 antes de Cristo, con la destrucción del templo en el 586, Imperio Babilónico es el que está haciendo todo eso. Entonces cubre un periodo de tiempo que va desde el 586 hasta pasado, pasados los tiempos de Jesús incluso. Entonces, este sueño que tiene el rey Nabucodonosor de esta estatua, ¿cierto? Con diferentes materiales, oro, plata, bronce, hierro, y que representa cuatro imperios, según lo que el propio Daniel interpreta en el libro, está dándonos una descripción histórica de lo que sucede entre el tiempo de la caída de Judá hasta el tiempo de la llegada y el tiempo de la llegada del Nuevo Testamento, el tiempo de Jesús y posterior al tiempo de Jesús incluso. Si tuviera que yo llevarlos a las líneas de tiempo, entonces, podríamos decirlo entonces de esta manera. Desde la caída en el 605, desde la caída de Judá, del reino de Judá, el reino del sur, aquí en el 605, hasta los tiempos de Jesús y posterior a los tiempos de Jesús. Eso es lo que el sueño que tiene Nabucodonosor representa y que Daniel se lo interpreta. Tú puedes revisar después, estudiar el capítulo 2 de Daniel y darte cuenta de aquello. Pero importante, vuelvo a decir, si tú te grabas esto, estos cuatro imperios que cubren desde la caída del reino de Judá en el 605 antes de Cristo y 586 con la destrucción del templo, hasta los tiempos posteriores a los de Jesús, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego-macedonio y el imperio romano, entonces tú vas a poder entender todo el libro de Daniel con lo que te voy a explicar en las siguientes imágenes que están acá. ¿Por qué? Porque luego, en el capítulo 7 del libro de Daniel, como puedes ver ahí, Daniel ahora tiene una visión. Este no es un sueño, este no es un sueño de Nabucodonosor. Esta es una visión que Daniel está teniendo, y en esta visión él ve estas cuatro bestias. Y la primera bestia, al final, representa también a Babilonia, que vendría a ser la cabeza de oro. La segunda bestia, que es un oso, viene a representar al imperio medo-persa. La tercera bestia, que es un leopardo, con cuatro cabezas, viene a representar el imperio griego-macedonio. Y la última bestia, que es una bestia que tiene 10 cuernos, una bestia horrible que él menciona, viene a representar el imperio romano, las piernas de hierro. Entonces, de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una recapitulación. Al igual que los que estuvieron estudiando Apocalipsis conmigo, vieron que el libro de Apocalipsis hace recapitulaciones, es decir, cuenta una misma historia con otras palabras o con otros símbolos. Eso es lo que hace. Por lo tanto, es una recapitulación, una repetición de la misma historia. De nuevo, aquí está cubriendo el tiempo desde la caída de Judá hasta los tiempos de Jesús y posteriores a Jesús. Luego, en el capítulo 8 de Daniel, vemos otra visión, pero esta es una visión que no cubre todo el periodo del tiempo desde A la Z, podríamos decirlo de alguna manera, sino que es una visión que representa la historia entre las dos bestias que están aquí entre medio, es decir, entre el imperio medo-persa y el imperio griego-macedonio. Entonces, el capítulo 8 de Daniel también es una recapitulación que nos describe lo que sucede entre estos dos imperios y cómo este imperio derrota a este. ¿Te das cuenta? El babilonio es derrotado por el medo-persa y el medo-persa es derrotado por el griego-macedonio. Y el griego macedonio, que después se pulveriza, vamos a ver eso enseguida,
después es reemplazado por los romanos, es tomado también y conquistado obviamente por el Imperio Romano. Entonces, Daniel capítulo 8 nos cuenta la historia entre los dos bestias de al medio que están aquí, entre el imperio medo-persa y el imperio griego-macedonio. Y en la visión de Daniel del capítulo 8 tienes a un carnero con dos cuernos que representa al imperio medo-persa, el oso en esto acá, el oso aquí, y el este que tiene acá un solo cuerno, el macho cabrío, que tiene un solo cuerno, representa a el imperio griego macedonio y que viene a destruir entonces al imperio medo-persa. Pero ¿qué sucede? Que después de este cuerno es quebrado y salen cuatro cuernos en la cabeza de este macho cabrío, y de uno de esos cuernos sale un pequeño cuerno que viene a ser este personaje histórico también que conocemos como Antíoco Epífanes y que es la inspiración para la figura del anticristo. Pero en fin, lo único que me interesa en esta parte del curso es que entiendas que Daniel capítulo 8 es una recapitulación, pero no de la historia completa, sino de la lucha entre estos dos, el imperio medo-persa con el imperio griego-macedonio. ¿Ok? Ahora, es importante que entiendas lo siguiente. El imperio griego-macedonio, después de que murió su líder, Alejandro Magno, los cuatro generales que tenía él se dividieron el imperio y se formaron cuatro imperios. Y por eso en esta visión del capítulo 8 tú ves cuatro cuernos, ¿ok? Y de uno de esos imperios, que es el imperio Seleucida, aparece un pequeño cuerno, que es lo que vamos a revisar enseguida, y que tiene que ver ya, nos apunta a la imagen del anticristo. Pero antes de llegar ahí, veamos Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 hace exactamente lo mismo. Daniel capítulo 11 nos narra las luchas entre estos emperadores, ya no de las bestias, ¿ok? Ahora es entre los emperadores o los cuatro generales que se dividieron el reino del imperio griego macedonio, el imperio griego macedonio. De esos, entonces, aquí mira, si miras estos cuernos, vienen a ser esos cuatro em, imperios o reinos que salen de allí. Luego este pequeñito que está aquí, que viene a hacerse cargo de todo el imperio o el rey del norte, podríamos llamarle ahí en el capítulo 11 de Daniel. Luego él se comienza a pelear con el del sur, que acá en Egipto vienen a ser los Ptolomeos. Entonces, Daniel capítulo 11 nos sigue contando la historia. Ya no, de nuevo, ya no está cubriendo toda la historia, solo los dos primeros aquí cubren toda la historia. Daniel capítulo 8 cubre la historia de esas dos bestias o de esos dos imperios, y Daniel capítulo 11 cubre la historia de los generales o de los imperios que nacen después de los generales, la guerra que hay entre ellos. Pero ¿por qué Daniel hace todo esto? Porque al hacerlo en el lenguaje que él comienza a utilizar, lo está inyectando, si me permiten usar el concepto, de escatología, de lenguaje apocalíptico, de los últimos tiempos, del anticristo, etcétera. Ahora, todo esto sí tiene un cumplimiento en aquellos tiempos también, posteriores al tiempo de Daniel, pero que vienen en un par de siglos más adelante después de Daniel, tienen un cumplimiento que se da y que tiene que ver con Antíoco Epífanes. Pero si alguno de ustedes ya con todo lo que he hablado le duele la cabecita y no entiende de qué estoy hablando, lo único que me interesa en esta slide, en esta diapositiva que entiendas, es que el libro de Daniel te está narrando toda la historia desde la caída de Judá a manos del imperio babilónico hasta la aparición del imperio romano y que trasciende incluso a los tiempos de Jesús. Eso es lo que hace el libro de Daniel, especialmente el capítulo 2 y el capítulo 7 que cubren toda esa historia. Y el capítulo 8 y el capítulo 11 también son recapitulaciones, pero no de toda la historia, sino de periodos internos más pequeños, que no cubren todo el tiempo que el capítulo 2 y el capítulo 7 recorren. Entonces, esto es importante porque si tú entiendes esto, ya entiendes el libro de Daniel en gran parte. Ya entiendes qué es lo que está hablando Daniel. Ahora, si vamos a la historia, vamos a ver que em, en la historia encuentras una correspondencia, en la historia antes del tiempo de Cristo, una correspondencia con lo que Daniel 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11 enseñan. Por esta vez voy a dejar esto acá, no lo vamos a leer tan profundamente porque no queda mucho tiempo. Am, Pero en el capítulo 7 se nos mencionan estas cuatro bestias que ya mencioné, el león, el oso, leopardo, que tenía cuatro cabezas, eso tiene que ver con lo que sucede con ese imperio que muere el emperador, su rey Alejandro Magno muere y sus cuatro generales son los que toman el control y de ahí se arman estos cuatro imperios.
Luego la cuarta bestia, que era terrible, espantosa, vendría a ser el Imperio Romano, era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos son los que también Juan más tarde en Apocalipsis se sirve de ese lenguaje para escribir Apocalipsis cuando habla del dragón y todo aquello, y de la bestia que aparecía allí también. Am, y mira, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno. Esto es importante, esto es importante. Otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos. Ok, está hablando aquí, primero que todo, si lo miramos como imperios, está hablando del Imperio Romano. Daniel no pensaba en el Imperio Romano, obviamente. Nosotros mirándolo ya desde afuera y con el consenso de la mayoría de los eruditos, podemos decir que está hablando de la cuarta bestia, es decir, del Imperio Romano. Entonces, fíjate en esto, por favor, que es muy importante. En el capítulo 7 está hablando del último imperio, del Imperio Romano, y en ese capítulo 7, ah, en este último imperio, reconoce que mientras contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, entre esos 10, surgió otro cuerno pequeño. Atención, que no es el mismo pequeño que yo les menciono acá en el Daniel 8. Aquí está hablando, estamos leyendo el capítulo 7 de Daniel, está hablando de esta bestia, el Imperio Romano. Pero aparece este cuerno pequeño. Tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él, y aquí este cuerno pequeño tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Hermanos, aquí comienza Daniel a definir, a dibujar ese personaje malvado que en el Nuevo Testamento más tarde conoceremos como el anticristo y como el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo. Comienza aquí. Ahora, en este caso, Daniel pareciera estarlo poniendo para ese último imperio. Sin embargo, desde la perspectiva de Daniel, inmediatamente después de Daniel, esta descripción aplica a un personaje llamado Antíoco Epífanes, que vamos a ver enseguida. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Estoy leyendo el versículo 21. Sigue hablando de este personaje. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Atención, porque de nuevo la profecía telescópica que mencioné delante. Estos textos, sin duda, se cumplen 170 años aproximadamente, 164 años, 167 años antes de Cristo, con el tiempo del Imperio Seleucida, Antíoco Epífanes, Antíoco IV, se cumplen sin duda allí, hay una correspondencia histórica tremenda con lo que se cumple allí, pero luego también se cumple en el primer siglo y también apunta a un cumplimiento final de la historia. Ojalá, ruego que este tipo de cosas las puedan atesorar, las puedan comprender, ojalá, y atesorarlas. Y si no me entiendes, por favor, vuelve a revisar esto después y revisa también los materiales. Hasta que vino el anciano de día, se hizo justicia a favor de los santos. Am, 25. Y él proferirá, sigue hablando de este personaje, proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Aquí están los 3 años y medio. Ya lo expliqué esto cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, pero aquí aparece la idea también de los 3 años y medio en Daniel, expresado en tiempo, tiempos y medio tiempo, y luego en meses y días, etcétera. Entonces, vuelve a conectar aquí, o comienza a conectar, mejor dicho, aquí, a este personaje con 3 años y medio. Y vamos a seguir desarrollando esto a medida que vamos avanzando en el curso. Pero es importante que puedas ver cómo todos estos conceptos de los 3 años y medio, que es la mitad de 7 años, e incluso los 7 años, todo esto comienza a verse aquí en el libro de Daniel en estos tiempos. Y son discusiones que hasta el día de hoy tenemos en la iglesia, en las iglesias, entre las diferentes posturas. Pero viste, eso fue Daniel capítulo 7. Y todo apuntaba a ese personaje, pero en la última bestia. Sin embargo, en Daniel capítulo 8, este cuerno pequeño de acá está ya no hablando de esa bestia acá, sino que está hablando de esta bestia de acá. Entonces, en otras palabras, está hablando de otro imperio, el imperio anterior al imperio romano. Sin embargo, está el mismo personaje presente. Y aquí está la historia que ya les conté, el carnero delante del río, el macho cabrío que venía del occidente. Entonces, el carnero, este es el imperio medo-persa, y el macho cabrío es el imperio griego-macedonio. Lo derrota, obviamente, me voy a apurar. El gran cuerno se le rompió. Murió Alejandro Magno, el líder principal que tenía este imperio, y en su lugar salieron 4 cuernos, los 4
generales que tenía este imperio, que tenía Alejandro Magno. Y esos cuatro generales se dividen. Y de ahí se forman cuatro imperios. Uno de esos imperios se llama el Imperio Seleucida. Y de ese imperio más tarde sale un personaje llamado Antíoco, y que viene a ser este cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente. Y dice aquí el versículo 11, se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Era un arrogante. Se vino en contra del pueblo de Israel. Le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. Hago un comentario solo para aquellos que son entendidos en estos temas. Hay una discusión en las 70 semanas de Daniel, los hermanos amileniales generalmente, entre quién es el que quita el sacrificio, el que hace cesar el sacrificio. Y allí hay espacio, sin duda, si solo analizamos el capítulo 9 de Daniel, hay espacio para la posibilidad de que se refiera tanto a Jesús como se refiera tanto al príncipe, a un príncipe de malvado, a un príncipe de maldad, en otras palabras, al anticristo, dicho en un lenguaje mucho más moderno. Ese texto del capítulo 9 de Daniel da, solo mirando el libro capítulo 9, el capítulo 9 del libro de Daniel, solo mirando ese texto podría haber espacio para cualquiera de las dos opciones. Y esa es una discusión escatológica que se da a menudo entre amileniales y no amileniales. Sin embargo, en mi opinión personal, lo que vemos en Daniel capítulo 8 y en otros capítulos de Daniel, se menciona también el terminar con el sacrificio. Con otras palabras, le quitó su sacrificio continuo y fue derribado en lugar de su santuario. En el capítulo 9, algunos hermanos amileniales dicen que hizo cesar el sacrificio, se refiere a Jesús, porque cuando fue crucificado, los sacrificios cesaron, porque ya no se hacen necesarios los demás sacrificios. Eso es una postura muy, muy defendida por mis hermanos amileniales. No quiero atacar la postura, solamente quiero presentar una opinión distinta desde la contraparte. Y decir que en este lenguaje que yo personalmente veo en el libro de Daniel, veo esta idea de quitar el sacrificio, no solo aquí, sino que en otros textos. Y el que quita el sacrificio es el personaje malvado, ese es el anticristo, en otras palabras, en esta figura escatológica que llamamos anticristo. Ok, solo un comentario para los entendidos en este tema. Y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo. A causa de la transgresión arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Es un hombre de maldad, un personaje horrible. Es un rey ah, insolente, hábil en intrigas. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará, hará su voluntad, destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Y aquí ves también, aunque está hablando de Antíoco Epífanes, 164, 167 años antes de Cristo. Aunque está hablando de aquello, te das cuenta que el lenguaje no solo se cumple en Antíoco Epífanes, también se cumple en el primer siglo, se cumple alrededor o a lo largo de la historia y se ha de cumplir algún día al final de los tiempos, como lo entendemos la mayoría de quienes estudiamos estos asuntos. Hay otros hermanos que no piensan así, sin duda, pero son la minoría en esto. Podemos hablar de eso en otro momento. Engrandecerá su corazón, destruirá a muchos que están confiados, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Aunque aquí está hablando de Antíoco Epífanes, hay un lenguaje en el texto que apunta a algo que trasciende a ese momento histórico que sucede 167 años antes de Cristo. Entonces, terminando ya, hermanos, terminando, em, este imperio, esta bestia que está aquí, en la visión de Daniel capítulo 7 que viene a ser esto, que es el imperio griego-macedonio, liderado por Alejandro Magno, y que en la visión del capítulo 8 de Daniel es este macho cabrío con un solo cuerno, y ese un solo cuerno viene a ser Alejandro Magno. Entonces, cuando Alejandro Magno muere, sus cuatro generales se dividen el imperio y forman estos imperios. Tienes a Seleuco, Lysimachus, Antípatro y tienes a Ptolomeo. Y ahí están los territorios geográficos que ellos cubren. El que murió, el líder de todos ellos había sido este, Alejandro Magno, y muere siendo muy joven de una enfermedad. Entonces, de estos cuatro imperios, ah, comienza a desarrollarse la historia por algunas décadas, siglos, y del imperio Seleucida, aparece este pequeño cuerno que históricamente es entonces Antíoco Epífanes. Y esta es la figura escatológica del anticristo de la cual leemos en el Nuevo Testamento. Viene de aquí, hermanos. Esta es la inspiración, si me permiten decirlo así, de los apóstoles cuando escriben acerca del anticristo. Y es la inspiración para Juan también cuando habla de la bestia. Y aunque la bestia es un imperio, al mismo tiempo representa una persona. Entonces comenzamos a ver, mientras hacemos entonces, hermanos, esta mirada panorámica,
de la escatología en la Biblia, comenzamos a darnos cuenta de que sí, tú te puedes detener en algunos puntos específicos y darte cuenta que habla de aspectos específicos de la historia bíblica y de los tiempos bíblicos, pero a medida que haces esta mirada volando de una manera panorámica sobre todos estos asuntos, te empiezas a dar cuenta que hay un patrón superior, mayor, más tremendo todavía, que trasciende a estos pequeños espacios de tiempo y de lugar que se dieron en la historia y que apunta a algo mucho más grande y a algo mucho mayor. Es decir, son profecías, son mensajes escatológicos, apocalípticos, que tienen un pequeño cumplimiento o algún tipo de cumplimiento, pero que se vuelven a repetir a lo largo de la historia y comienzan a apuntar también a un cumplimiento mucho mayor al final de los tiempos. Y al entender entonces el libro de Daniel, en estas recapitulaciones que se hacen en el capítulo 2, en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el capítulo 11, te das cuenta que está cubriendo toda esta historia de una manera panorámica, pero al hacerlo nos empieza a entregar todo el alimento escatológico del cual se nutren los apóstoles en el Nuevo Testamento cuando escriben. Y eso es tremendo. No solo de Daniel, por supuesto, hay varios otros libros del Antiguo Testamento, pero en esencia principal, el libro de Daniel es el libro por excelencia escatológico del Antiguo Testamento. Y aquí entonces está el capítulo 11. Este vendría a ser el reino del norte contra el reino del sur y obviamente representando a Antíoco Epífanes también. Acá, los reinos del imperio los reyes, perdón, del imperio Seleucida, Seleucos I, Antíoco II, Seleucos III, 2, 3, allá Antíoco I, y acá está Antíoco IV, Epífanes. ¿Ok? Aquí está el personaje histórico, pero del cual se sirve la Biblia para representar al anticristo. Entonces el capítulo 11 nos describe conflictos entre el rey del sur y el rey del norte. El rey del norte, entonces, Antíoco Epífanes, que es la figura escatológica del anticristo. Los reyes que están aquí abajo son los reyes del sur, del imperio Ptolomeo. Y aquí algunos textos del capítulo 11. De su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, el templo, abolirán el sacrificio perpetuo. Ahí está de nuevo la idea de terminar con el sacrificio y establecerán la abominación de la desolación. Aquí está la frase de la abominación desoladora. Este personaje, este anticristo que es antes de Cristo, que es en el año 167 antes de Cristo aproximadamente, este personaje entonces hace esto, profanó el santuario, abolió el sacrificio, intentó quitarles la adoración a los judíos, la manera como ellos adoraban, el guardar el Shabbat, el vivir para Dios, etcétera. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, es decir, logró hacer que los que eran parte del pacto, pero que obraban inicuamente, los hizo apostatar, y aquellos que fueron fieles, el remanente, se muestra fuerte y actúa. Entonces, es la figura de este anticristo. En Daniel, vuelvo a aclarar, no existe la palabra anticristo, pero es la mejor manera para mí de poder expresarte, para que me entiendas. Este anticristo como comienza a seducir al pueblo y los hizo caer. De hecho, en los tiempos de Antíoco Epífanes hubo algunos judíos que se coludieron también con los enemigos. Entonces, tiene mucho que ver con eso también. Los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos, sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Esto también es mencionado en Apocalipsis de alguna manera, como la iglesia, como el pueblo de Dios, como los santos son perseguidos, etcétera. Algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Para Daniel y para el momento en que esto se escribe, habla de tiempos del fin y alguien podría, viviendo en ese tiempo, podría ver los tiempos de Antíoco Epífanes como los tiempos del fin. Y sí, en un sentido lo eran, pero son un tiempo que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. De nuevo, una idea que se recoge en Apocalipsis, que lleva escrito blasfemias o nombres blasfemos, esta blasfemia en contra de Dios. A los que le reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Y aquí alguna comparación de algunos versículos. Y vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Creo que la próxima clase voy a continuar con esto porque ya se acabó el tiempo. Ok,